Hola, ¿qué tal? Bienvenidos como siempre una vez más aquí al canal Time Game conmigo, con José Luis Atienza, la persona encargada de guiaros a través de los tutoriales. Y bueno, como siempre hago, mando un cordial saludo a todos en general, también sin olvidarnos a nuestro patrocinador ModCenter. Y bueno, en esta ocasión traigo un tutorial dedicado a las consolas portátiles de última generación de Nintendo. Cuando digo de última generación me refiero a los modelos 2DS y 3DS, ya bien sea New o XL. Lo que vamos a hacer será cambiar el thumbstick de lo que es el joystick. Vale, si las personas están un poquito así pensando qué es el thumbstick, bien, aquí tenemos lo que es un joystick completo, ¿vale? Tendríamos el mecanismo que actúa, que es el joystick en realidad, y esto sería el thumbstick, donde dejamos el pulgar o el dedo para, digamos, direccionar. Pues bien, ¿qué ocurre? Las Nintendo de última generación, pues muchas de ellas se le parte lo que es el thumbstick o simplemente la goma anti-grip, ¿no? Que es para antideslizante, pues se deteriora y hay que cambiarlo. Entonces, claro, esto, el problema es que está insertado a lo que es la carcasa. Y bueno, podríamos comprar lo que es el joystick, pero solo nos venderían lo que es esta parte. Esto sería el joystick. Entonces, esto es el thumbstick, como digo. Para poder cambiar esto, pues es muy sencillo. Vamos a hacer lo siguiente. Le vamos a dar la vuelta. Aquí tenemos una New 2DS XL y vamos a abrirla de la siguiente forma. Cogemos un destornillador típico de Nintendo de 3 puntas. A ver, exactamente, de 3 puntas. Y quitamos 4 tornillos, uno en cada esquina. Bien, una vez hecho esto, pues lo que vamos a hacer será lo siguiente. Primero comprobar que no tenemos ningún juego, ninguna tarjeta. Pues bien, vemos que no tenemos nada y ahora simplemente lo que vamos a hacer es desenganchar lo que es la toma de auriculares, que es lo que impide que se abra la carcasa. Una vez desenganchada, tiramos despacito hacia arriba. Tener mucho cuidado porque aquí tenemos los cables de los altavoces en los laterales. Y hay que quitarlos con cuidado. Antes de abrir la carcasa del todo, los quitaremos con mucho cuidado. Y ahora ya por último nos quedaría el cable de la cámara trasera. Que esto se hace así, tiramos un poquito hacia atrás, cogemos por ejemplo la uña. Si no podemos con la uña, pues con un punzón o algo que tenga punta. Y una vez quitado, ya podemos quitar lo que es la carcasa. Bien, pues ahora lo siguiente será quitar lo que es el joystick. Con esto vamos a utilizar un destornillador de estrella. Quitamos 2 tornillos, tiramos hacia arriba y lo echamos hacia el lado. Con la uña levantamos la pestaña, con cuidado de no romperla, y ya podemos sacar lo que es el joystick. Bien, aquí como podemos ver hemos sacado el joystick y la parte que nos queda del thumbstick. Entonces solo tendríamos que hacer así y quitarla. ¿Qué ocurre? Que en otras ocasiones esto pues no está roto del todo, entonces no podemos sacarlo de ahí. En el caso de que no podamos sacar esto, ¿vale? Estoy haciendo un ejemplo, suponiendo que se ha roto lo que es la goma deslizante, antideslizante que diga, pues lo que haremos será introducir una esquina pero hacia abajo, hasta que se enganche. A ver, ya está. A ver si se ve la imagen. Vemos que he cogido una de las esquinas y ahora doy vuelta y ya lo tenemos fuera. Esta es la manera de cambiar el thumbstick. Bien, como en esta ocasión vamos a cambiarlo nuevo, lo mismo de antes, damos vuelta y ya lo tenemos dentro. Y ahora el guardapolvo, como está cortado, se puede ver ahí, está cortado, pues vamos a hacer lo siguiente. Cogemos, lo metemos por una de las esquinas del thumbstick, introduzco lo que es uno de los lados y ahora le doy vueltas igual que al thumbstick. Y de repente vemos que se ha quedado por debajo de lo que es el thumbstick. Bien, pues ya lo tenemos puesto. Ahora sencillamente ponemos otra vez el joystick,
Yo aconsejo pues estirar un poquito lo que es el cable flex, así trabajaremos mejor. Cogemos unas pinzas, levantamos la pestaña, lo introducimos. Vale, una vez dentro, cerramos, le vamos a dar la vuelta, el guardapolvos que lleva el joystick lo ponemos ahí tumbado y ahora el joystick. Cuando veamos que ha sentado bien, pues lo atornillamos. Y ahora ya pues tocará ya cerrar lo que es la consola, y esto pues lo hacemos de la siguiente forma. Primero vamos a conectar lo que es la cámara, y esto yo cojo, le pongo el dedo aquí atrás, así estiro lo que es lo máximo el cable y lo introduzco aquí. Si vemos que no entra del todo, pues podemos hacernos ayuda con las pinzas. Ahora cerramos. Y ahora por último lo que son los altavoces, también sin olvidar lo que es esta piececita que suele caerse casi siempre. Bueno, primero vamos a conectar lo que son los altavoces. Ya tenemos uno, ahora el otro. Vale. Ahora sí, ahora ponemos la pieza. Esto va así. Perfecto. A ver, la tenemos hacia abajo para que tenemos que hacer que coincida lo que es la pestañita esta o el palito que sobresale del interruptor, que coincida en la V que tiene la pieza, porque si no se partirá, ¿eh? Eso es importante. Vemos que se ha cerrado bien y ahora pues los tornillos. Pues bueno, esto ya está acabado. Vamos a ver cómo ha quedado. Tenemos el thumbstick como nuevo. Teníamos este que se había partido y ahora ya tenemos uno completamente nuevo y perfecto. Pues nada, chicos, chicas, esto es todo. Como siempre, pues si os gustó el tutorial, si os sirvió de ayuda, ya sabéis, darnos ese like que no cuesta absolutamente nada. Con eso nos echáis una mano para seguir adelante. Y bueno, desde aquí un servidor, José Luis Atienza, se despide, pero eso sí, nos vemos muy pronto en el próximo tutorial. Hasta pronto. Hasta la vista, baby.